Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta clase virtual. Para no retrasarnos en el avance de la asignatura, a través de este medio estaremos aprendiendo a distancia. Hoy nos toca avanzar el tercer tema que titula Historia natural de la enfermedad, propicio en estos tiempos del coronavirus, para entender y comprender la importancia de conocer la evolución de la enfermedad y cómo prevenirla. En la primera imagen vemos a un médico que observa el curso de la enfermedad del paciente y piensa cómo ayudarle. En la segunda imagen observamos a una profesional odontóloga que observa y revisa la cavidad bucal para identificar alguna posible patología que pudiera tener el paciente para tratarla y posteriormente prevenir, manteniendo de esta manera una buena salud bucal en este paciente. Podemos concluir en esta primera diapositiva que con la observación y descripción adecuada de la historia natural de la enfermedad se logrará comprender su curso y de esta manera detectar la enfermedad de una manera temprana y prevenir sus secuelas. Las competencias que vamos a obtener en este tema es que el estudiante conozca y comprenda la evolución que presenta la historia natural de la enfermedad, que define y clasifique los periodos de la historia natural de la enfermedad y que aplique el modelo de la historia natural de la enfermedad en la práctica odontológica. El contenido de este tema está descrito en esta diapositiva y desarrollaremos cada punto en las siguientes. Por la definición de la historia natural de la enfermedad, considerada como una relación ordenada de acontecimientos derivados de la interrelación del ser humano con el agente causal y el ambiente, que lo llevan del estado de salud a la enfermedad, la cual se resuelve por diferentes alternativas: regreso a la salud, cronicidad, agravamiento, secuelas invalidantes o muerte. En otras palabras, es la evolución de la enfermedad cuando no se interfiere en ella. Por ejemplo, cuando no se proporciona oportunamente tratamiento. El estudio detallado de la historia natural de la enfermedad ha sido uno de los más fructíferos en el campo de la medicina y, por qué no decirlo, en la odontología. No olvidemos que la observación y conocimiento de la historia natural de la enfermedad logrará comprender su curso y de esta manera tomar las medidas preventivas para no enfermar. En esta imagen que observamos, de seguro ya nos imaginamos que el paciente se ha descuidado plenamente, que tiene diferentes patologías bucales, que realizando un diagnóstico correcto podríamos realizar tratamientos que rehabiliten al paciente principalmente para la función de la masticación, y de esta manera puede cuidar su salud general. Hoy en día los diferentes problemas se dan por diferentes causas. Hoy estudiaremos la tríada ecológica. Y aquí existe una interrogante. Muchas personas se exponen a algún virus y se preguntan, ¿por qué no enferman todas? Para comprender esta situación es indispensable revisar
la tríada ecológica formada por el huésped, agente causal, el ambiente. A continuación describiremos cada uno de los factores de riesgo que en la actualidad son conocidas como determinantes sociales de la salud, incluyendo los servicios sanitarios. El estudio de cada determinante social de la salud o factor de riesgo es importante considerar porque presenta diferentes características como observamos en esta diapositiva. Que el huésped, también llamado hospedero, se refiere a cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o alojamiento de un agente causal de enfermedad. En otras palabras, es la persona que se enferma. Del huésped deben estudiarse factores como estructura genética, raza, edad. Por ejemplo, en la edad, el padecimiento de ciertas enfermedades se relaciona con la edad del huésped. Al nacer, el niño es resistente a enfermedades como el sarampión y la difteria, cuando su madre ha estado protegida contra tales padecimientos o los ha tenido. En odontología, por ejemplo, una patología como la caries dental es más frecuente en niños y jóvenes. En cambio, las enfermedades periodontales son más comunes en personas mayores. También tenemos otros factores, el sexo, la integridad anátomo-funcional, el nivel de inmunidad, entendiendo que la inmunidad es la seguridad o protección del huésped hacia una enfermedad, por lo cual determina la aparición o ausencia de afección en el individuo. El estado nutricional. La nutrición deficiente constituye en sí una enfermedad y la carencia de vitaminas origina vitaminosis. Independientemente de que una mala nutrición favorece la ocurrencia de otros trastornos, entre ellos infecciones, obesidad, diabetes e hipertensión arterial. El estado psicológico. La tensión emocional puede producir la aparición de gastritis, úlcera péptica, colitis, incluso amenorrea, entre otros. Los hábitos, la falta de higiene personal y el hacinamiento proporcionan condiciones favorables a los padecimientos infecciosos. Los fumadores están más expuestos a tener enfermedades respiratorias. Las personas que acostumbran comer en sitios poco higiénicos son susceptibles a padecer enfermedades parasitarias, fiebre tifoidea o infecciones gastrointestinales. El agente causal. Pero antes de olvidarnos, en la historia natural de la enfermedad, por ejemplo en odontología, tendríamos la caries dental, la historia natural de la caries dental, el huésped viene a ser el diente y tendríamos que estudiar todas las características locales y generales que tienen que ver con la aparición de la enfermedad de la caries dental. El agente causal es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo y cuya presencia o ausencia da comienzo a una enfermedad. En otras palabras, es un determinante que puede ser un microorganismo, sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Los agentes causales pueden dividirse en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos están las bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Son organismos vivos, capaces de producir una infección o enfermedad en el ser humano y también en los animales. Las especies que ocasionan enfermedad humana se denominan patógenos.
En odontología, el Streptococcus viridans, donde está el Streptococcus orales, son importantes porque tienen su hábitat en la cavidad bucal y se relacionan con la formación de la placa dentobacteriana llamada actualmente biofilm, produciendo también la caries, gingivitis, enfermedades periodontales. Y otras alteraciones. Este género puede dividirse en grupos. Grupo mutans, Streptococcus mutans, grupo oralis, Milleri, salivarius. Los no biológicos, tenemos los agentes químicos que pueden generar enfermedades. Estos serían principalmente los pesticidas, llamados también plaguicidas, aditivos de alimentos, fármacos industriales. Otros agentes causales son los físicos, en los que se encuentran los cambios de temperatura, presión de gases o líquidos, fuerza mecánica o efectos mecánicos de objetos o instrumentos, electricidad, radiaciones, ruido, etc. Por ejemplo, el estudio de las propiedades de los agentes biológicos, características como el poder antigénico, vulnerabilidad, infectividad, patogenicidad, virulencia, son las que se refieren a su perpetuación como especie, las que exigen el tipo de contacto con el huésped humano y las que determinan la producción de la enfermedad. En el ambiente, son factores que rodean a un individuo o a un grupo de individuos. Observamos hoy en día la contaminación generada por el hombre y los fenómenos naturales que generan desastres y que afectan la salud del ser humano y la población en general. El ambiente es dinámico porque se encuentra en continuo cambio y con constantes interacciones entre sus componentes. Es decir, que el ambiente influye en nuestra salud, como observamos en la imagen. Dependiendo al agente al que está expuesto, podemos observar diferentes enfermedades que pueden generar en nuestro organismo. Periodos de la historia natural de la enfermedad. En 1965, los autores Lever y Clark crearon un modelo de la historia natural de la enfermedad y los relacionaron con los niveles de prevención. Esta representación gráfica puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmisible o no transmisible, aguda o crónica. De acuerdo con Lever y Clark, existen dos periodos de la historia natural de la enfermedad: prepatogénico y patogénico. La gráfica comienza en el estado de salud y termina con los desenlaces que puede tener la enfermedad. En la imagen se presenta el modelo de la historia natural de la enfermedad. En esta figura se delimitan claramente dos periodos. En la parte izquierda, casi al centro, tenemos el periodo prepatogénico, antes de la enfermedad. Esta fase se da previo al inicio de la enfermedad. El ser vivo no presenta manifestación clínica ni cambios celulares, tisulares u orgánicos. Está conformado por las condiciones del huésped, del agente y el medio ambiente. Es decir, estamos en equilibrio, homeostasis. Existe una homeostasis. Pero la pérdida del equilibrio rara vez comienza con un estímulo único desencadenante. En la mayoría de los casos hay cambios en el agente causal, el huésped, el ambiente, lo cual se denomina multicausalidad. De esta manera pasamos al periodo patogénico y vamos a
desarrollar el curso de la enfermedad. En el periodo patogénico es el periodo donde se presenta la enfermedad. En este se muestran los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. Es decir, si todas las circunstancias y características del periodo prepatogénico coinciden en un huésped susceptible y en un momento determinado del tiempo, se rompe el equilibrio de la triada y el huésped es afectado por la enfermedad. El periodo patogénico inicia con sutiles cambios celulares y tisulares. En algunas enfermedades infecciosas, estos cambios se dan de manera rápida debido a la rápida multiplicación de los microorganismos, a su virulencia y capacidad de producir toxinas. Mientras que en las enfermedades crónicas degenerativas y mentales, este proceso puede durar meses o años, hasta producir signos y síntomas. El periodo patogénico puede subdividirse en dos etapas: periodo subclínico o de incubación o de latencia, y en periodo clínico. El periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos. En las enfermedades transmisibles, la fase inicial del periodo patogénico, que transcurre entre el momento del estímulo y la aparición de síntomas y signos, se conoce como periodo de incubación. En las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales, esta fase es conocida como periodo de latencia. Pasamos a un periodo clínico. Es cuando el ser vivo presenta síntomas o signos clínicos. El momento en que aparece la primera manifestación de la enfermedad es conocido como horizonte clínico. El periodo clínico, como vemos en la imagen, se divide en tres etapas. El primero, un periodo prodrómico, donde se presentan manifestaciones generales. Estos síntomas y signos son confusos y hacen difícil hacer un diagnóstico exacto. El segundo, periodo clínico. La enfermedad se manifiesta por signos y síntomas específicos que facilitan su diagnóstico y manejo. Los signos son fenómenos objetivos de la enfermedad, es decir, tanto el médico como el odontólogo los reconoce y los induce. En cambio, los síntomas son manifestaciones de alteración orgánico-funcional solamente apreciable por el paciente. Pasamos a un tercer periodo de resolución. En la etapa final, la enfermedad desaparece, se vuelve crónica o el paciente fallece. Es decir, si las características del huésped y el ambiente son favorables, el individuo entra en un estado de convalecencia y se recupera. Por el contrario, cuando las características del huésped y el ambiente son desfavorables, la enfermedad puede evolucionar a un estado clínico y puede dar lugar a incapacidad, es decir, a limitaciones funcionales. Por último, cuando el individuo cesa en su lucha por restablecer el equilibrio, sobreviene, lamentablemente, la muerte. En la parte inferior de la imagen se encuentra la intervención de los niveles de prevención en cada uno de los dos periodos de la historia natural de la enfermedad, que se va a desarrollar en el siguiente tema, que viene a ser odontología preventiva. Muchas gracias por su atención. Bueno, estimados estudiantes, damos por finalizado el tema de hoy. Solo decir al paralelo C que les informaré en el grupo
cómo vamos a desarrollar la clase práctica.